Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Napanchik tukuy ayllukunata derechos colectivos ta rikukukuna uyakukuna kutinllatak ñukanchik derechokunamanta kunapish rimanakunkapak kaypi kanchik. Saludos a todos ustedes quienes nos están mirando a través de la pantalla de RP Radio TV. Saludamos también a quienes están escuchando en nuestra emisora. Bueno, como es conocimiento de todos, este 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos. Y como siempre, varias organizaciones indígenas, instituciones, realizaron actividades encaminadas a conmemorar esta importante fecha en la que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto viene ya a lo largo de 75 años, dice, pero sin embargo faltan mucho por hacer, mucho por cumplir y tenemos que seguir en la lucha para esto. Hemos conversado sobre este tema con la doctora Cristina Cucurí. Ella es dirigente de salud de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo. Les invito a escuchar, hemos conversado en nuestro propio idioma, también en el idioma español. Bueno, allí puncha toki radiofónica ta oyakuna, ricokuna, radiofónica pillanka kuna tapish mama Manolita y shukti kuna ta kay radiofónica pillanka kuna ashka watakunata ña. Monseñor Leonidas Purwaño yachachishpa sakishka ñanta katikunkuna y shinallata wiñi takatichunishpa nipani napani. Sietome kan domingo tami paktachirka ña 75 años ña kay derechos humanos o Día Internacional o Mundial de los Derechos Humanos nishkata. Chaypimi ñupuntaka nikurkanchik mana 75 años lakan ña casi wiñita runakuna kashpa, warmikuna kashpa, yanakuna kashpa kay pachapika ña kaparishpa shamushkakuna. Ñukanchiktaka millankuna, lado moshitankuna, mana china kana kan ñukanchikpish gente kanchik, runakunami kanchik nishpa kaparishpa shamushka chaymanta rikunchik kay Ecuador mama llaqtalapiti mama Dolores Cacuango ña chay Ecuador mama llaqtata wiñachikpi, manari Ecuador wiñachikpika mama Micaela Bastidas, Micaela y kungarini chihuamanta mama hatun ña la yuyarish chaypish manari Ecuador mama llaqtata wiñachikpi ña kaparishpa shamurkakuna runakunata lado moshitankuna ñukanchik allpakunata kichunkuna ñukanchik kawsanata ashtawanshi mana nin ñukanchik shimi rimaykunatapish lado moshitachun nin nishpa kaparirkakuna y runakunataka manchanayta llankachun nin mana pagachun nin nishpami chaypimi nikurkanchik trabajos forzados nishpa. China ashtawanpish kaparishpa tayta Fernando Daquilenumapish shamurkakuna. Chayka ña ashka watakuna kan shinallatik mamakunapak derechos hawapipish Unión Soviética, Francia, Estados Unidos, kay Ecuador mama llaqtalapi mamakunapish ña kaparishpa shamushka. Ñukanchik mamakunapish warmikunami kanchik mana uywakunachu kanchik ñukanchikta makankuna, rimankuna, haminkuna, wañuchinkuna nishpa ña kaparishpa shamushkakuna. Chaymantami ninchik ña ñanpapish ña kashna llakilata tiyarka. Chaytami nin Segunda Guerra Mundial
entre Alemania, entre Reino Unido, Estados Unidos late apoyakurkakuna, makanakuy manchanayta tiyarka chaytami Segunda Guerra Mundial nishpa nirka, más o menos 1939 menta 1945 gama tiyarka chay llakikuna. Casi chay llakikunataka unos rikukunchik, mana rikukunchik, sino ashtawanpish cuerpopish llaki hapirin, Israel y Palestina makanakuy kay ratoka. Israel ashtawanpish bombakunata kacharikun, Palestina Gaza chay territorio nishkapi wawakunata ashtawanpish wañuchikunkuna, chaytami kaparishkanchik, mayjinkuna kishkashkanchik nishpa chayka ashtawanpish chaypi palestinokunatami wañuchishanin, tukuchishanin nishpa nishkanchik, chaytami genocidio ninka castellano shimipi. Kay derechos humanos o asambleas de Naciones Unidas mana ima nishkachu. Chayka Kay declaratoria ta wiñachikuna mana imata nishkakuna. Runakuna, chay pueblos empobrecidos ninchik chaykunami ashtawanpish kaparikushka warmikuna, chaykunami ashtawanpish ima kishkashkata kachakushka ña chaypi sakichik, ña ama shina kaychichu, ama wañuchichichu wawakunata tukuchikunkichik nishpa nishkakuna, pero chaypika guerra katikun llakikunata ashtawanpish. Kichwa warmikunapi kutin kaypika shina derecho charishka ñachu yacharin, respetashkachu kanchik kay derechos humanos consideradochu kanchik. Chaypula nikurkanchik papelpika ña 75 añosta 30 artículos ña kishkashka derecho kawsaypuk nin, chaytami ninchik vida, derecho a educación nin, salud nin, pipish mana rimanala nin, pipish mana chaytami explotación laboral o esclavitud o tratos inhumanos nishpa nin, chaykunataka ashtawanpish alajatami kishkashka y chay 10 de diciembre de 1948, 75 años, chaypipish chay gobiernokuna mundo entero pa Asamblea de Naciones Unidas tandarishpa ari nishkakuna y chaypika chaymantami Estadomi chaytaka rikuna kan, paktachina kan, chaytami castellano shimipika garantista de derechos ninchik, chaytaka mana paktarishpa rikunkuna rikushkanchik, chaypika ñukanchikpish mana paktachichun, ashtawan sinchi kaparinchik, ñukanchikpish mana ashtawan paktachishpa rikunchik y gobierno o estadopish mana paktachishpa rikunta ñuka rikuni. Imamanta mayjinkunaka ñukanchik warmi purapish haminakunchik, warmi purapish rimanakunchik, kusanda warminapish makanakunchik, kusapish wañuchik warmikunata, ñukanchikpish ña nikurkanchik campomanta mamakuna, taytakuna ciudadpi llankanamun shamukpipish o empleada doméstica o trabajadora doméstica ninchik chaytapish mashna 18 horas ta llankachin chaylapitik kawsan, mayjinkunaka mana pagan ni mikunatapish mana kun, chayta como esclavitud charin por ejemplo rikushkanchik. Shinallatak nikushkanchik estadopish mana paktachishpa riku, kunalapish ña escuelatapish ña ashkata comunapika ña 2016, 2015 pi ashkata cerragpika ña comunamantaka ciudadman shamunchik por ejemplo. Shinallatak ashtawanpish shinallatak comunakupi sakirikunapika paykuna fukuchin granokunata, paykuna fukuchin mirachin uywakunata, chaykunata kutin hatunamun shamukpika plazakunapika ña kanlaya sarki uywakuna, kaypika uchilla papa, kutin quimico papa gashkaga nishpaka mana preciotaka pagashanin, sino paykunapak munashkata pagashanin, chaymantami Estado ecuatorianoka kununkama mana políticas o ley agraria agropecuaria tiyan, políticas agrarias mana tiyan, chaymantami FAO chaymi kan shuk institución de Naciones Unidas, chaypi nishka runakuna uchilla agricultoreskuna chaykunami mikunataka karan nishpa nin ciudadkunamun, cierto mi kan, chaytami castellano shimipika los pueblos indígenas, los pequeños y medianos productores son los que alimentan a las grandes ciudades, son los que vienen subsidiando a las grandes ciudades la alimentación nishpa nishkakuna. Y Estado ka
Chaymantaka mana ima reconocishpaga cantarillata ran o allí yaku ubianata mana ran, mayjinkunapiqa carreteropish huktukuna, mayjinkunakani alli buspish mana tiyan, chay llakikunata todavía charinchik shina nishpa nikunchik y ñukanchik wawakunapish ñukanchik mamakunatapish mana rikukunchik chaypish ima ñukanchik tayta mamakunapak derechoka mana paktaku. Shina kunanllati nikuparkani comunapi ñuka comunapi shukti comunakunapish yuyakuna sakirikun. Churi ushushika ciudadman shamushkanchik o Quitoman rishkanchik, Guayaquilman rishkanchik chaymantaka mana tigrakunchik ni siquiera domingota, sabadota rikungapak imalaya kapanki, mas que asichingapak, mas que mikunalawanpish paykunawan ringapak mana tigrakunchik y chaymanta mayjin tayta mamakunaka llakita wakan ñuka ushushi ñuka wawakuna shitashpa rin ñuka kashnachu tukuna karkani nishpa chaymantami tukuy kay Navidad Niño Jesús wachari punllaka ripankichik tigrashpa nishpa nikupani comunakunaman, tayta mamakunata rikunapan, familiakunata rikunaman ama sakipankichichu nishpa nikupani chaymanta mayjinkunaka ciudadman apamushkakuna y ciudadman apamukpika ña unipika mana unillapi wañunkuna imamanta ñuka rikupika tayta mamakunaka comunapika pajarito laya libre purinkunaka maski vecinakunawan parlarishpa, purishpa, uywakunawan rimashpa, mishiwan rimashpa, ashkuwan parlashpa, ciudadpika cuartopi churakpika pajaro laya jaulapi churashkalaya ashtawanpish ratito unkurin, llakirin, wakarin chay llakikunapish tiyan nishpa nikupani y shinallatik chaytaka manari paktarishpa rikuchin ñukunchik como wawa churi o taytawan y ñukanchik warmipurapish y kusandipish estadopish runakunapak y mishukunapish autoridadkunapish mana paktachishpa rikunchik chaymantami ñuka yuyaypika tandarishpa organización warmikuna kashpa o comuna ukullapi kashpa organización de segundo gradopi kashpa tandarishpaka yuyaykunata llukchishpa paktachishpa ñukanchikpish rina kanchik y autoridadkunatapish kashnami runa kankichik nishpa kaparinami kanchik nishpa nikunchik ñukanchik runakunaka ñukanchik tayta mamakunaka chaylata yachachishpa sakishka kaparishpalami kawsayta charishkakuna kaparishpalami derechota paktachishpa charishkakuna chaymantami tayta abuelos y abuelas kaparishkamantami kunan runakunapish parque ciudad de Riobamba mayjinku wambrakunaka tiyan ñampaka ni siquiera bancapi tiyarina ni kunankari internetpi yaykuna ni foto llukchina mana tiyashka ñampaka cadenawan kashkanin por ejemplo ñukanchikmi kunan kay kaparishkalamantami ña runakunapish ropa ñukanchik runakunata churashpa purinchik maypi kakpipish kariyanchik ñukanchik shimipi rimanchik estudiumupish yaykushkanchik pero shinapish manari tukuy paktarinchu derechos humanos chaymantaka kaparishpa yuyaykunata autoridadman churashpa yuyaykunata kaytam rana kankichik chaytam rana kankichik nishpa nina kanchik nishpa nikunchik chaykama parlani. Muchas gracias. Estamos conversando con la compañera Cristina Cucurí. Ella es dirigente de la salud de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo aquí en nuestra provincia. Para finalizar nuestra conversación en idioma español también un pequeño resumen acerca de los derechos humanos que acabamos de vivir este día 10 de diciembre a nivel del mundo. ¿Cuál es su punto de vista, su análisis de los derechos humanos en la actualidad? En resumen. Bueno, nosotros decimos ya 75 años, es muy recién, digámoslo así, y de esta declaración de las Naciones Unidas ha surgido varios derechos para los niños, derechos para los discapacitados, derechos para las mujeres, etcétera, etcétera, derechos. Pero el que tiene que garantizar el derecho, así como dice en la Declaración de las Naciones Unidas, es el Estado. En nuestro caso, es el Estado ecuatoriano. Pero también yo creo que es importante que nosotros también ejerzamos el derecho, pero también garanticemos los derechos de nuestros compañeros y compañeras, de nuestros hijos y hijas, de nuestros padres y madres también. Y claro, hace 75 años se ha declarado, pero
así como al camino de la tortuga, estamos exigiendo el derecho, algunos hemos conseguido y nos falta aún todavía. No podemos decir que ya se ha cumplido, sino que tenemos que seguir exigiendo. Así decíamos, por ejemplo, en caso de pueblos indígenas, antes no tenían ni siquiera el derecho a la educación. Ahora los hijos, los nietos de los pueblos indígenas ya accedemos a una profesión, ya tenemos profesión y muchos están trabajando en el Estado, por ejemplo. Y a nuestros abuelos solamente el idioma tenían que hablar en su comunidad y en su territorio. Ahora nosotros tenemos el derecho de hablar en nuestro idioma en cualquier instancia del Estado, por ejemplo, y eso no está cumpliendo. Tenemos el derecho a no recibir tratos crueles, por ejemplo. A veces sí recibimos discriminación y racismo en el Estado, entonces todavía nos falta seguir peleando. Debemos tener una buena salud y educación, dice, todavía el Estado nos debe en ese sentido. Y yo creo que es importante por estas fechas llamar a la conciencia de hijos y hijas que no abandonen a nuestros padres y nuestras madres en las comunidades y están quedando solitos. Por esta fecha y por el derecho que nosotras tenemos a estar en contacto con nuestros padres y madres, tenemos que velar por ellos, porque ellos nos dieron la vida, porque ellos nos han enseñado muchas sabidurías que nosotros tenemos hasta el momento y no podemos ser ingratos de abandonarlos, aunque sea en esta fecha que tenemos que volverla a ver. Eso básicamente tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando hacia el Estado, pero también garantizar el derecho de nuestros hermanos y hermanas. No porque yo tengo derecho, tengo que ir sobre los derechos de los demás, sino algunos dicen mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Porque a veces también en las asambleas comunitarias decimos, yo tengo el derecho y votamos hablando a todo el mundo. No creo que es así, entonces tenemos que dialogar, tenemos que encontrarnos, tenemos que sacar propuestas, tenemos que reflexionar conjuntamente para ir exigiendo y que sea efectivo estos derechos que nosotros tenemos como seres humanos en el mundo. Yupaychani kikinkuna uyakushkamanta, rikukushkamanta, shinakajpika kanchichunga pichka watakuna, kay Declaración Universal de los Derechos Humanos, Tachurashka Asamblea General de las Naciones Unidas. Chaymanta pacha kaykama sinchi tashayarishpamushkanchik shinapish illan paktachina ñukanchik derechokunata mashkashpakatina sinchita shayarishpakatina ashtawanka yachachpakatina ñukanchik pakatikunaman. Muchas gracias por su sintonía. Estaremos de regreso con el siguiente programa para seguir topando algunos temitas que están relacionados con nuestros derechos. Muchas gracias. Hasta el siguiente programa. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria.